Tras desaparecer el califato de Córdoba, reyes de taifas quedaron gobernando pedacitos del Al-Ándalus. Sin embargo, no contaban con una legitimidad clara y buscaron fórmulas de lo más creativas para justificar su poder, incluso recurrir a un califa muerto. Soy David Cot, presentador de la historia de España, y este es el episodio 62, en el que exploraremos el expansionismo de la taifa de Sevilla, regida por un macabro rey, cambios dinásticos en Almería y Zaragoza, y cómo cayó el califato hamudí. Quédate hasta el final porque tengo un anuncio que hacer y explicaré qué fueron las parias y cómo crecieron las ciudades andalusíes. Suscríbete en YouTube y podcast a la historia de España, presentada por David Cot. ¿Dónde está el califa? Legitimidad política de los reyes de taifas. El califato no desapareció en 1031 con la expulsión de los omeyas de Córdoba. Siguió existiendo durante 2 décadas más el califato hamudí, reconocido por varios reyes de taifas, y la idea de un califato como proyecto político no desapareció en ningún momento del siglo XI. Eso no quita que la fragmentación política del Al-Ándalus en decenas de estados era un hecho, y los reyes de taifas se enfrentaban a un gran problema de legitimidad política. Eso era así porque el suyo era un poder fáctico, no un poder ajustado a la ley y a la teoría política prevalente en las sociedades islámicas, que veía a la institución califal como algo imprescindible para guiar y proteger a los musulmanes. Al-Ghazali, un polímata persa del siglo XI, decía esto sobre el declive del califato abasí, que es igualmente aplicable al cordobés. Cita: "A los que pretenden que el califato está muerto para siempre y que nada podría reemplazarlo, querríamos preguntarles: ¿qué es preferible? ¿El caos y el fin de la vida social porque no hay autoridad constituida correctamente? ¿O el reconocimiento del poder de hecho, sea el que fuere?" Fin de la cita. El conservador polímata cordobés Ibn Hazm, muy crítico con los reyes de taifas, expresó la necesidad de un califato por ser una obra de Dios que tenía el rol de velar por el orden y el cumplimiento de los preceptos islámicos. Siguiendo la postura suní más común, defendía que solo un miembro de la tribu Quraysh, por línea masculina, podía ser califa, y que éste debía reunir una serie de cualidades que lo hicieran apto para gobernar, como estar bien capacitado mentalmente y no ser menor de edad. Un andalusí llegó a plantear que el califa debía ser el mejor de la comunidad, lo que le valió ser acusado de jarí, aunque fue absuelto. Un autor decía que era mejor un califa injusto que la fitna que se vivía en su tiempo, mientras que otro llegó a plantear el caso hipotético de si era preferible que un no musulmán los gobernase, pero concluyendo que eso no era aceptable. Esta teorización del califato, también ocurrida en Oriente en el siglo XI, demuestra la debilidad de la propia institución y las incertezas de aquellos momentos. Los ulemas, los especialistas en teología y derecho islámico, ganaron poder ante los declives de los califatos y desarrollaron la idea de que el gobierno era legítimo si contaba con su aprobación. Eso provocó tensiones y enfrentamientos en algunas ocasiones, pues los estados islámicos podían ser deficientes en autoridad de derecho, mientras que a la sociedad civil musulmana, liderada por los ulemas, le faltaba poder fáctico, aunque por lo general los ulemas colaboraban con los gobernantes seculares y se beneficiaban de cargos y prebendas. Para legitimarse, normalmente los reyes de taifas optaron por presentarse en sus titulaciones y monedas como delegados de un califa, como en su día lo hizo Almanzor. Principalmente recurrieron a 3 posibles califas, uno de la dinastía hamudí, el falso Hisham II o un califa ficticio y genérico. El único califato real era el hamudí, regido por una dinastía árabe descendiente del profeta Muhammad, que ejercía un dominio directo sobre Ceuta, Tánger, Algeciras y Málaga, siendo esta última la sede califal. Aparte de por su linaje, se legitimaban porque supuestamente el califa Hisham II había enviado una carta al primer califa hamudí pidiendo su auxilio cuando estaba bajo asedio, a cambio de ser nombrado su sucesor. Los califas hamudíes fueron reconocidos principalmente por las taifas regidas por bereberes en el sur, siendo la Granada Cirí su mayor y más leal apoyo, así como algunos puntos del Magreb occidental como Fez, Orán y Wadi Lo, capital de los bereberes Gumara, situada cerca de Ceuta. El califato hamudí representa un modelo de transición entre el califato de Córdoba de los omeyas y los reinos de taifas. El cadí rey de Sevilla de la dinastía abadí, Muhammad ibn Ismail ibn Abad, no estaba contento reconociendo como califa al hamudí Yahya ibn Ali, así que en 1035 solucionó el problema de legitimidad
proclamando califa a Hisham II. No al Hisham II verdadero, sino a un embustero, porque el omeya había muerto al finalizar el asedio a Córdoba en 1013, tal y como confirmó el primer califa hamudí al entrar en la capital y desenterrarlo. Pese a eso, circularon rumores de que el último califa, de consenso, antes de la fitna, había sobrevivido, o que incluso pasó algunos años malviviendo en Oriente Próximo. Pero esos rumores solo reflejaban el deseo de muchos andalusíes de volver a los añorados tiempos de unidad y estabilidad. El falso Hisham II era un humilde almohédano de una población sevillana que guardaba cierto parecido con el califa omeya, y por eso el rey abadí lo invistió califa, pese a que este negó ser Hisham. Al entrar en la hispalense, los pregoneros daban la buena noticia de que el califato había transferido su sede a Sevilla. Los sevillanos fueron a hacerle el juramento de fidelidad sin poder ver al impostor, porque estaba detrás de una cortina corrida. Y el falso Hisham II decía que había convertido a Muhammad ibn Ismail en su hajib. Era vox populi que todo era una farsa, pero la pantomima es reveladora de la importancia que aún tenía la idea de un califato. La invocación del falso Hisham tuvo bastante acogida en los reinos de taifas, porque así sus soberanos conseguían legitimarse al mismo tiempo que no tenían que subordinarse a un califa real como eran los hamudíes. La única pega es que podía suponer una cierta subordinación al soberano de Sevilla. La tercera opción era invocar a un califa llamado Abdalá, siervo de Dios, empleado aquí como parte del título califal y no como un nombre propio. Alejandro Peláez, que ha estudiado extensamente todas estas cuestiones de legitimidad en el periodo taifa, cree más probable que fuera un califa teórico y anónimo, una forma de indicar que el puesto estaba vacante. Pero hay algunos autores que creen que, al menos en algunas taifas y en momentos concretos, ese Abdalá podría referirse al califa abasí de Bagdad. Fue una fórmula que empezó a ser empleada de forma intermitente en Zaragoza y Fez, pero invocar a ese califa anónimo fue la opción más popular en el periodo tardío de las taifas, desaparecidos los hamudíes y el falso Hisham. Era la alternativa más conveniente de todas, pues suponía la aceptación teórica de la institución califal sin comprometerse con ninguna dinastía real que pudiera amenazar el poder fáctico de los reyes de taifas. La opción más radical era el de no invocar a ningún califa en las monedas y solo al rey de la taifa, como hicieron los Banu Dilnun de Toledo. Por lo general esta alternativa fue poco común, pero sí se observa con mayor frecuencia en algunas taifas en sus últimos años. Eso evidencia que la invocación teórica de un califato fue perdiendo importancia con el paso del tiempo. Antes de seguir, muchísimas gracias a Manuel Margallo por haberse convertido en mi mayor mecenas con una suscripción de 100 euros, que incluye merchandising exclusivo, una carta escrita por mí o recomendaciones bibliográficas del tema que elija. Tú también puedes hacerlo u optar por aportaciones más modestas en Patreon, como la de Petreonido con 10 euros. Guerra entre hamudíes y abadíes. La proclamación del falso Hisham II en Sevilla no quedó sin respuesta, y el tercer califa hamudí, Yahya ibn Ali, se movilizó para la guerra contra Sevilla. Los bereberes birzalíes, de Carmona, se posicionaron a favor de la farsa, y por eso los hamudíes ocuparon su taifa. Las fuerzas de Sevilla y Carmona se unieron y presentaron batalla el 11 de noviembre de 1035. Hay relatos contradictorios sobre si la batalla ocurrió en Alcalá de Guadaira o en las inmediaciones de Carmona. El cronista Ibn Hayyan afirmó que hubo bereberes que abandonaron al hamudí y que espías trasladaron a los sevillanos que Yahya se encontraba borracho, y por eso decidieron atacar de noche. Sin embargo, hay que poner en cuarentena esta acusación porque Ibn Hayyan tenía un fuerte sesgo anti-hamudí. El califa fue imprudente y se puso a la vanguardia en lugar de permanecer en la retaguardia. Los abadíes y birzalíes aguantaron los envites hamudíes en un terreno favorable. Después simularon huir y cuando Yahya se encontraba lejos del grueso de sus tropas, la caballería sevillana que se encontraba escondida lo rodeó. Cayó de su caballo, terminó herido y lo remataron. Se llevaron su cabeza, que presentaron al soberano de Sevilla. No fue hasta que los almorávides entraron en Sevilla que una nieta de Yahya pudo enterrar su cabeza en la mezquita Aljama de Sevilla. Los Sudán, o soldados negros al servicio de Yahya, pactaron entregar Carmona al patriarca Birzalí, que cerró las puertas de la ciudad en las narices de los sevillanos para evitar que se anexaran la taifa. La situación política de Al-Ándalus cambió sustancialmente a favor de la taifa de Sevilla.
Valencia, Denia, Tortosa y Alpuente reconocieron al falso Guicham, y así también lo hicieron las pequeñas taifas vecinas de Sevilla. Algunos, como Zuhair de Almería, se opusieron fervientemente a la farsa de los abadíes y siguieron reconociendo a los hamudíes. Aunque se suele decir que Córdoba no tuvo otro califa desde 1031, la taifa de Córdoba reconoció por un tiempo al impostor. Pero su soberano, Abu al-Hazam ibn Yahuar, dejó de hacerlo cuando temió que Córdoba fuera anexada por Sevilla y quizás también por la influencia de una carta de Zuhair de Almería. Muerto Yahya ibn Ali, lo sucedió su hermano Idris I, que estaba gobernando las posesiones africanas hamudíes desde Ceuta. Nombró a su sobrino Hassan ibn Yahya gobernador de Ceuta y Tánger, y le entregó una hija en matrimonio. Pasos que reflejan que se preparaba a Hassan como sucesor, como también confirman las emisiones monetarias que lo presentaban como heredero. Era una práctica que intercalaba los derechos entre hermanos del califa y sus descendientes para intentar evitar, rencillas familiares por la sucesión. Idris I es descrito como un gobernante bueno y generoso, y fue el último califa hamudí en acuñar monedas de oro y plata de estilo califal de buena ley. Formó una coalición con Granada, Almería y Carmona contra la taifa de Sevilla, en otoño de 1036. Los atacantes lograron conquistar algunas plazas e incendiaron la alquería de Triana, cerca de Sevilla. La guerra se reanudó en 1039 porque los abadíes quisieron anexarse a la taifa de Carmona. Ocuparon Osuna y Écija, pero el señor Birzali pidió ayuda al califa hamudí. Idris y los granadinos acudieron en su auxilio, pero entraron en pánico por pensar que no tenían suficientes hombres para poner fin al asedio sevillano de Carmona y decidieron regresar a sus territorios. El primogénito abadí se enteró y decidió perseguir a los que más temía, a los bereberes Sinjaya de la taifa de Granada. Entonces los granadinos pidieron ayuda a los hamudíes, pues se encontraban solo a unos minutos de distancia. Ambos ejércitos lograron unirse y aplastaron a las tropas abadíes cerca de Écija el 5 de octubre de 1039. Las tropas bereberes de Sevilla desertaron por negarse a combatir a otros bereberes y el príncipe heredero abadí se quedó con pocos hombres, principalmente esclavos. Sufrieron muchas bajas y el primogénito del cadí sevillano fue decapitado y su cabeza enviada a Idris I. El califa hamudí pudo saborear el placer de la venganza, pero muy pocos días después se sintió mal y murió en Bobastro, el antiguo bastión del rebelde Umar ibn Hafsun. Al-Mutadid, el sanguinario rey que expandió la taifa de Sevilla. En 1042, Al-Mutadid sucedió a su padre al frente de la taifa de Sevilla. Al-Mutadid fue un intrigante, maquiavélico, paranoico, cruel y excéntrico. Sus contemporáneos calificaban muchos hechos de su reinado como repugnantes y espantosos, por su violencia innecesaria y traiciones. Fue un gobernante autocrático, un tirano que se hacía respetar por el miedo. Al-Mutadid había vivido en Málaga durante unos años como rehén del califa hamudí Yahya ibn Ali. El hijo del cadí sevillano empujó a uno de los hijos de Yahya a un estanque y se murió ahogado. En lugar de tomar venganza, Yahya devolvió a Al-Mutadid a su padre. Quizás este incidente ya evidencia la maldad de Al-Mutadid desde que era niño. O es posible que el saber que estaba cautivo a merced de la voluntad de otro lo convirtiera en alguien obsesionado con el poder por su propia supervivencia. Por citar algunos ejemplos de sus asesinatos, dio muerte a varios notables y servidores de su padre. Y enterró viva a una esclava que había dicho preferir estar en una tumba que vivir en el palacio del rey de Sevilla. Al-Mutadid invitó a los emires de Ronda, Morón y Arcos a la fiesta de circuncisión de sus hijos, pero solo fue un engaño para robarles y hacerlos cautivos. Según Ibn Idari, al cabo de un tiempo los sacó del calabozo y les preparó un banquete, colmándolos de honores. Luego les invitó a perfumarse en un baño, pero cuando entraron, tapió la puerta y ordenó al caldero que avivara el fuego. Los emires gritaron y golpearon las paredes, sin lograr salir, y finalmente murieron asfixiados. Hay varias versiones distintas sobre estos hechos. En algunas el señor de Ronda logró escapar. Tampoco hay acuerdo en las fechas, que van desde 1053 hasta 1065. Al-Mutadid mató impulsivamente a su propio hijo primogénito. Este había rehusado marchar contra Córdoba porque creía que no disponía de un ejército suficientemente grande para lograr su conquista, y tras ser encarcelado conspiró y trató de matar a su padre.
Al-Mu'tadid era tan macabro que hizo adornar los jardines de su palacio con puntas de lanza con cabezas de sus enemigos clavadas. En las orejas de las calaveras les metía un papelito con el nombre de cada muerto. Servían para horrorizar a sus invitados, el deporte preferido del rey sevillano. Al-Mu'tadid fue muy dado a la juerga, a la bebida y a las mujeres, pero nunca desatendió los asuntos de estado ni dejó que otro gobernase en su nombre. Tuvo un harén con unas 70 mujeres, pero su favorita era su esposa oficial, la bella hija de Muyahid de Denia. También destacó por ser un entusiasta de la poesía y un patrón de muchos literatos. Este soberano abadí inició la acuñación de dinares de oro nada más empezar su gobierno, en nombre de Hisham II. Esto coincidía con el declive del califato hamudí. De hecho, en 1043 o 1044 casi todas las taifas pasaron a reconocer al falso Hisham, y entonces muchas de ellas empezaron a acuñar moneda, una prerrogativa propia de soberanos. Las tropas de Al-Mu'tadid mataron al señor de Carmona y conquistaron la taifa de Mértola, en el sur de Portugal. También atacó Niebla, pero no pudo tomarla, al no ganar decisivamente y al intervenir el rey Aftasí de Badajoz. Vista la agresividad de Al-Mu'tadid, en 1048 se formó una liga contra Sevilla compuesta por Granada, Badajoz, Carmona, Morón, Ronda y Arcos, que volvieron a reconocer a un califa hamudí, a Muhammad ibn al-Qasim de Algeciras. La coalición contra Sevilla causó estragos en la taifa, pero fracasó en tomar la ciudad hispalense por discrepancias entre las partes. En 1050, Sevilla invadió la taifa de Badajoz. Los aftasíes recibieron la ayuda de Carmona, pero fueron derrotados y sufrieron muchas muertes, entre ellas el hijo del soberano Birzalí. Los sevillanos asolaron los campos y en consecuencia hubo hambre y los almacenes y mercados de Badajoz quedaron vacíos. El soberano Aftasí se vio obligado a firmar la paz con la mediación de Córdoba. Con Badajoz neutralizada y un califato hamudí en descomposición, Sevilla tuvo vía libre para anexarse las pequeñas taifas del suroeste entre 1051 y 1053. Niebla, Huelva Saltés y Santa María del Algarve, mientras que hay discrepancias sobre si se anexó Silves en 1053 o en 1063. En la década del 1060 hubo otro proceso de expansión de la taifa de Sevilla de Al-Mu'tadid, pero lo dejo para otro episodio. Cambios dinásticos en la taifa de Almería. Los Saqaliba, los esclavos europeos sin raíces en Al-Ándalus, dominaban varias taifas, pero poco a poco fueron perdiéndolas frente a dinastías andalusíes. En agosto de 1038, Zuhair de Almería se lanzó con un gran ejército a enfrentarse al nuevo emir de Granada, Badis ibn Abús, para aprovecharse de la debilidad interna provocada por una sucesión contestada. Se veían confiados en vencer y anexarse la taifa de Granada. Sin embargo, los almerienses cayeron en una emboscada y los granadinos cortaron un puente por el que podrían haber escapado. Zuhair fue derrotado y muerto, según unos en combate, según otros porque se despeñó por un barranco al huir. Los 500 soldados negros de Almería desertaron y pasaron a servir al emir de Granada. La victoria fue total para los bereberes en Jaya. Obtuvieron un gran botín material, numerosos cautivos e incorporaron a la taifa de Granada los territorios de Jaén. El gobierno de la taifa de Almería dejó de estar en manos de Saqaliba y pasó a estar regida por Abdalaziz ibn Abi Amir, nieto de Almanzor que reinaba en Valencia y Murcia. Los Saqaliba, que habían sido clientes amiríes, se lo pidieron para evitar que la taifa fuera anexada por Granada. El hábil rey Saqaliba Muyahid de Denia aprovechó la ausencia de Abdalaziz para atacar Valencia y se anexó Murcia, Lorca, Orihuela y Elche, aunque finalmente solo conservó las dos últimas. Abdalaziz dejó a su hijo gobernando y volvió a Valencia, llevándose consigo el abundante tesoro de la taifa de Almería. El gobierno amirí no duró mucho, y en 1042 los almerienses, descontentos por el saqueo de su tesoro público, eligieron a su gobernador, un árabe de la dinastía de los Banu Sumadi, una rama de la dinastía Tuibí que había gobernado la Marca Superior. La taifa de Almería perdió Murcia con el cambio dinástico, que quedó prácticamente independizada bajo el linaje de los Banu Tahir, aunque siguieron reconociendo nominalmente al rey de Valencia hasta que en 1080 fueron anexados por la taifa de Sevilla. Aunque en general gozaron de buena prosperidad, no fueron años fáciles para Almería. En 1056 se produjo una gran hambruna allí y en otras partes de Al-Ándalus por una sequía. A ella se le sumó una epidemia y eso provocó muchas muertes.
Hubo hambrunas y pestes en Irak, Siria, Egipto y Arabia, así que hay que conectarlo con lo que pasaba con otras partes del mundo islámico, y más en Almería, que era el puerto más importante de Al-Ándalus y con tanto viajero era fácil que llegasen enfermedades. El cadí hizo un recuento de los indigentes de Almería en su Medina y arrabales y contabilizó a 20.000 pobres elegibles para ser receptores de limosna. La taifa de Zaragoza bajo los Banu Hud. En agosto de 1039, Mundir II fue asesinado por su primo. Este le cortó la cabeza y la exhibió en el alcázar gritando: «Este es el galardón a quien se rebela contra el emir de los creyentes Hisham y se opone a sus derechos». Eso evidencia que invocar al falso califa podía servir como pretexto para justificar un golpe. Gobernó solo durante 28 días porque la acción del primo de Mundir II disgustó a la mayoría de zaragozanos, que se amotinaron y asaltaron el alcázar. Mataron a un notable judío de la corte y el tuyibí huyó. Pero luego se le pierde la pista histórica. Ismail al-Zafir, de Toledo, trató de intervenir y conseguir el dominio de la marca superior con el pretexto de vengar la muerte de su sobrino Mundir II. Sin embargo, Sulaymán ibn Hud se adelantó. Había sido gobernador de Tudela y entonces gobernaba a la taifa de Lérida, a veces leal a Zaragoza y otras actuando de forma independiente. Era un personaje que gozaba de prestigio entre los zaragozanos, y además los Banu Hud eran una dinastía árabe llegada de Al-Ándalus en los tiempos de la conquista, como los tuibíes. Como ya vimos en el episodio 61, 1035, el testamento que cambió la historia de España, Sulaymán ibn Hud entró en guerra con la taifa de Toledo por el control de Guadalajara y Medinaceli. Y en estas guerras intervinieron los reyes de Pamplona y León, obteniendo beneficios económicos y territoriales. Sulaymán ibn Hud murió en 1046 y lo sucedió su hijo Ahmad. Sin embargo, Ahmad tomó la imprudente decisión de destituir a sus hermanos de todas las plazas que les había asignado su padre para gobernar. Eso llevó a que se unieran contra él y estallase la guerra civil. La taifa de Zaragoza quedó dividida, con Ahmad gobernando Zaragoza, su hermano Yusuf Lérida, y otros 3 hermanos estaban gobernando Huesca, Tudela y Calatayud. En esta guerra civil, de nuevo los cristianos aprovecharon para sacar rédito apoyando a unos o a otros. Ahmad logró someter a todos sus hermanos para 1050, menos a Yusuf de Lérida. Las tensiones entre Zaragoza y Lérida provocaron conflictos armados que involucraron al rey Ramiro I de Aragón, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo de paz en 1058. Yusuf mantuvo su independencia política hasta 1078. Por otro lado, en 1060, los tortosinos se rebelaron contra los Acaliba que tanto odiaban y pidieron a Ahmad de Zaragoza que los gobernase. Tortosa y su salida al mar Mediterráneo pasaron a manos judíes, y así los Acaliba perdieron otra taifa. La caída del califato Hamudí. La muerte de Idris I en 1039 marcó el inicio de la decadencia de la dinastía Hamudí, ya que se desataron enfrentamientos entre ramas familiares. Con el apoyo del que fue mano derecha del califa, un hijo de Idris, Yahya II, usurpó el gobierno de Málaga en contra de los designios de su padre, que había nombrado sucesor a su sobrino Hassan. Sin embargo, rápidamente Hassan vino desde Ceuta y tomó Málaga, desalojando a su primo en cuestión de semanas. Curiosamente, el califa Hassan perdonó a Yahya y al ministro que la apoyó y mantuvo en su puesto a este ministro, hasta que 2 años después asesinó a los dos y bajo tortura obligó a que el ministro confesara dónde escondía sus riquezas. Esto podría evidenciar los problemas económicos que sufría el califato Hamudí y que se notan en las acuñaciones de monedas. Desde 1037, o al empezar el reinado de Hassan, las acuñaciones hamudíes perdieron calidad y se hicieron más irregulares, lo que indica que tenían menos acceso al oro de África subsahariana y a la plata magrebí. Esa crisis de abastecimiento del oro y plata también se reflejó en cecas de los reinos de taifas. Las acuñaciones de dinares prácticamente desaparecieron, mientras que los dirhams de plata se fueron degradando tanto al avanzar el siglo XI que se convirtieron en monedas de vellón. Aparte de la falta de acceso a la materia prima, el pago de parias a los cristianos también pudo influir en ese empeoramiento de la calidad de las monedas andalusíes. Volviendo a la política, la mayoría de las crónicas indican que Hassan fue asesinado por su esposa, que era hermana de Yahya II, para vengar su muerte.
Según unas informaciones, Hassan no dejó ningún hijo, mientras que otras afirman que sí tuvo un hijo a cargo de Naya, su sacaliba de confianza que gobernaba Ceuta, pero este lo mató para hacerse con el poder allí. Idris II, hermano de Hassan, pasó a ser el califa, pero Naya se fue a Málaga y lo apresó, aunque gobernaba en su nombre. Imitaba el movimiento de Almanzor de tener un califa títere. Naya trató de conquistar Algeciras, que estaba en manos de Muhammad ibn al-Qasim, hijo del segundo califa Hamudí. Pero sus tropas no estaban muy animadas y abortó el asedio después de que la madre de Muhammad saliese a reñirle por sus acciones. No pudo regresar a Málaga ya que los soldados bereberes no quisieron seguir por más tiempo las órdenes de este sacaliba y lo mataron en febrero de 1043. La facción bereber Bargawata se hizo con el poder efectivo. Idris II estaba a su merced, y eso provocó enfrentamientos con grupos bereberes con los que estaban enemistados, como los Sinjaya de Granada o los Banu Ifrán de Ronda. A principios de 1047, Idris II fue depuesto. Muhammad, hijo de Idris I, se alzó como califa en una fortaleza. Según unas fuentes, el pueblo malagueño cerró las puertas a Idris cuando éste se fue a cazar y proclamaron a Muhammad, mientras que según otras fueron los soldados negros de la Alcazaba de Málaga los que apoyaron a Muhammad y los malagueños se posicionaron a favor de Idris II. En todo caso, su primo Muhammad entró en Málaga y escogió el sobrenombre Al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi se ganó la fama de berberófobo, como el califa omeyad del mismo nombre. Y por eso los bereberes liberaron de su encarcelamiento a Idris II y se retiraron a Bobastro. Idris II recibió el apoyo de Badis ibn Abus de Granada para atacar Málaga, pero los soldados negros de Muhammad al-Mahdi les infligieron una derrota espectacular en Comares y muchos bereberes Sinjaya perecieron. Como consecuencia de esta batalla, la taifa de Granada dejó de apoyar a Idris II y este se retiró a Ceuta. En 1048, los soberanos de Granada, Carmona, Morón y Arcos proclamaron califa a Muhammad ibn al-Qasim de Algeciras. Eso produjo una situación esperpéntica que comentó muy críticamente Ibn Hazm, cuando decía que había 4 califas en Al-Ándalus a pocas jornadas los unos de los otros. Se refería al falso Hisham II en Sevilla, Muhammad al-Mahdi en Málaga, Idris II en Bobastro y Ceuta, y Muhammad ibn al-Qasim en Algeciras. De un califato hamudí unido se había pasado a una fragmentación donde los reyes de taifas eran capaces de deponer o apoyar califas. Muhammad ibn al-Qasim marchó contra Málaga, pero tuvo que regresar sin éxito a Algeciras. Murió menos de un año después y fue sucedido por su hijo, que no tomó el título califal. El rey de la taifa de Algeciras no tenía más de 200 jinetes bajo su mando, y por su debilidad militar fue una presa fácil para la taifa de Sevilla, que conquistó Algeciras con un ataque por mar y tierra en 1054. El soberano de Algeciras fue acogido en la taifa de Almería, amiga de los hamudíes. En Ceuta, Idris II estaba completamente dominado por su gobernador, Sukut al-Bargawati, que como su nombre indica, formaba parte de los bereberes bargawatas. Cuando unos bereberes rivales ofrecieron al califa desembarazarse del gobernador, Idris II ingenuamente informó de ello a Sukut, y este decidió expulsar a esos bereberes y al propio Idris. Seguramente eran de los Banu Ifrán de Ronda, pues Idris tomó refugio en esa taifa. Sukut lideró una taifa de Ceuta independiente y llegó a emitir su propia moneda. En 1053, Muhammad al-Mahdi murió asesinado al beber de una copa envenenada que le había enviado el rey de Granada. Lo sucedió por poco tiempo un hijo de Yahya II, pero retomó el poder en Málaga Idris II, quien falleció seguramente en 1055. Según el geógrafo al-Bakri, que estuvo en Málaga solo una década después de los hechos, Idris II fue el último califa hamudí. Un hijo le sucedió en el gobierno de la ciudad, pero no era reconocido como califa en los rezos de las mezquitas de ningún lugar. Viendo que el califato hamudí era ya completamente inviable y ante el temor de que lo que quedaba cayera en manos de Al-Mutadid de Sevilla, Badis ibn Abus anexó Málaga en 1056. No fue difícil porque compró la voluntad del poderoso cadí de Málaga y de su aristocracia. El hijo de Idris II escogió exiliarse a Almería.
En 1067 fue invitado a convertirse en soberano de los habitantes de Melilla y los bereberes que dominaban la región de Alucemas, y murió pocos meses después. Así terminó el papel político de los hamudíes en la historia. El califato hamudí fracasó por varios factores. La decadencia demográfica y económica de Córdoba tras el asedio entre 1010 y 1013, la mala fortuna al morir su primer califa Ali ibn Hamud, asesinado y ser reemplazado por su hermano en vez de por su heredero designado, su hijo Yahya, lo que luego desembocó en peleas entre las ramas de la familia que no hicieron más que debilitarlos, y finalmente por el propio interés de los reyes de taifas. No estaban dispuestos a convertirse en gobernadores reemplazables por un califa con poder real. Después de la desaparición del califato hamudí, hacia el 1060, Al-Mutadid convocó a sus notables y les comunicó que el falso Hisham II llevaba años muerto, que por la crítica situación de guerra entre Sevilla y sus vecinos no había sido aconsejable hacerlo público. Desaparecidos los hamudíes de la escena política, había dejado de ser necesario mantener la farsa, aparte de que por edad era muy inverosímil que Hisham II siguiera vivo. Pese a eso, sus acuñaciones las siguieron haciendo en su nombre hasta 1069, y en Zaragoza acuñaron moneda a nombre de Hisham II hasta 1083, cuando Hisham habría cumplido la friolera de 120 años. Parias, el tributo y extorsión de los cristianos. Uno de los rasgos más definitorios del siglo XI ibérico son las parias. Adrián Elías Negro estudió las parias del siglo XI y de épocas posteriores, y también hizo comparativas con instituciones similares de otros países. Tras eso, definió las parias como, cita, un pago de periodicidad anual en moneda que un poder musulmán realizaba bajo coacción militar a un poder cristiano, a cambio de un cese de las hostilidades o del mantenimiento de una situación de no agresión mutua por parte de grandes contingentes militares. El objetivo último de la paria es, por tanto, la creación o mantenimiento de una situación de tregua que implícitamente conlleva cierto grado de sumisión política por parte del pagador y de protección de una zona de influencia por parte del perceptor. Fin de la cita. Las parias no garantizaban un cese total de las hostilidades, sino que a veces podían llevar a tolerar escaramuzas fronterizas, una violencia de baja intensidad. Pero el Estado receptor de las parias tenía el deber de defender militarmente al Estado tributario de otras potencias. Las parias no eran pagos puntuales y únicos, por ejemplo cuando se pagaba para que un ejército enemigo se retirase, ni tampoco las soldadas abonadas por la contratación puntual de tropas cristianas mercenarias. Tampoco se deben confundir con las almotechenas, mencionadas en la documentación aragonesa, que eran tributos continuados cobrados en especie y que pagaban aldeas fronterizas bajo un débil control zaragozano. La participación de castellanos y catalanes como mercenarios en la fin del califato de Córdoba seguramente fue decisiva para que vieran con sus propios ojos la debilidad militar del andaluz y sus riquezas. Los condados catalanes fueron los primeros en cobrarse parias. Su primera mención fehaciente data de 1040, en un documento donde un aristócrata fronterizo, de Manresa, juraba fidelidad al conde Ramón Baranqué I de Barcelona, prometiéndole no quitarle los tributos que venían de Hispania, es decir, del Andalus. Sin embargo, según la cronística árabe, el señor de Tortosa fue el primero en pagar parias a los catalanes para que lo defendieran de la taifa de Valencia en algún momento entre 1035 y 1038, pagos que continuaron hasta al menos 1052. La mayor implicación catalana, con tropas mercenarias en la Fitna, las relaciones comerciales intensas con Al-Ándalus y su cercanía a territorios densamente poblados podrían explicar que fueran los primeros en recibir parias. El reino de Pamplona empezó a cobrar parias de Zaragoza y Huesca desde 1046, según una crónica árabe, aunque la mención más antigua en la documentación cristiana data del 1052, por la fundación del monasterio de Santa María la Real de Nájera. El reino de Aragón empezó a cobrar almotechenas desde al menos 1049, pero no tenemos noticias de parias como tal hasta 1060. Tampoco tenemos noticias de que el reino de León, de Fernando I, cobrase parias de Toledo y Badajoz antes del 1057. Pese a eso, el reino de León fue el que más parias obtuvo, y llegó a tener de tributarios Toledo, Badajoz, Zaragoza, Granada, Sevilla y Albarracín. Por su situación geográfica, la taifa de Zaragoza, incluyendo Lérida y Tortosa, fue la más vulnerable y la que más parias tuvo que pagar. Las parias fueron la solución más conveniente para los cristianos y musulmanes
dada la correlación de fuerzas del siglo XI. Conocedores de su debilidad militar por la división política, los reyes de Taifa sabían cuándo valía la pena presentar batalla y optaban por la opción más segura de pagar parias. Por su parte, los cristianos carecían de población suficiente para conquistar y colonizar todo Al-Ándalus, y frecuentemente veían más rentable y menos arriesgado cobrar parias que hacer la guerra. Las parias del siglo XI tuvieron un gran impacto para los estados cristianos, mientras que las de siglos posteriores tuvieron una incidencia marginal, porque ya los poderes cristianos estaban suficientemente consolidados. Los reyes y condes cristianos emplearon los ingresos de las parias para fortalecer el poder del soberano en relación con sus señores y fomentar las redes clientelares, fortificar y poblar la frontera, hacer donaciones piadosas y acceder a productos de lujo importados del Al-Ándalus. Las parias perjudicaron las finanzas de los reinos de taifas y empobrecieron a la mayoría de los andalusíes por el aumento de la presión fiscal. Es normal que al final se hartasen y prefirieran que los gobernasen los almorávides. El crecimiento de las ciudades con los reinos de taifas. No se puede hablar del siglo XI sin explicar el desarrollo que experimentaron las ciudades andalusíes. Esto va relacionado con las dinámicas de desarrollo económico que expliqué en el episodio 45, Economía del Al-Ándalus, riqueza, poder y sector primario. La expansión de las ciudades era posibilitada por el espectacular desarrollo agrícola que experimentó Al-Ándalus desde el siglo X, gracias a la introducción de nuevos cultivos, la roturación de nuevas tierras y las inversiones en sistemas de irrigación que permitían aumentar la productividad de los suelos y la población. La mayoría de los campesinos andalusíes eran pequeños propietarios, pero hubo un incremento de la desigualdad en el siglo XI y una pauperización de muchos campesinos, que pasaron a ser arrendatarios y jornaleros sin propiedades agrícolas propias, en beneficio de unas élites urbanas terratenientes que solían ser las que controlaban el estado taifa. Los campesinos desposeídos podían optar por seguir trabajando la tierra en condición de aparceros, emigrar a las ciudades y probar suerte como trabajadores asalariados o abriendo un negocio, o colonizar nuevos espacios más marginales y con peores suelos. Las ciudades andalusíes no eran solo consumidoras y centros de recolección de tributos, sino que eran productoras de primer orden. De ahí que fueran mucho más grandes y materialmente más impresionantes que ciudades del Imperio Bizantino, y ya ni digamos que las de los poderes cristianos ibéricos. Con las taifas se pasó de una hipercentralización en Córdoba a un desarrollo territorial, urbanístico y económico más equilibrado. Pero la tendencia a que hubiera más población viviendo y trabajando en ciudades continuó. Ya vimos en el episodio 47, la Córdoba califal y Madinat al-Zara, que Córdoba en su punto álgido tuvo entre 250 y 315.000 habitantes. Pero el destructivo asedio que sufrió en la Fitna hizo que perdiera mucha población y que ésta quedase recluida en las 200 hectáreas de ciudad amurallada. Se ha estimado una población para la Córdoba taifal de 65.000 habitantes. Probablemente es una estimación demasiado generosa, viendo cómo estaba a la defensiva en vez de conquistando taifas como hacía Sevilla. En 1987, Antonio Almagro, bebiendo del trabajo del también arquitecto Leopoldo Torres Balbás, empleó su coeficiente de 348 habitantes por hectárea y los perímetros amurallados y arrabales conocidos de algunas ciudades andalusíes para estimar sus poblaciones en el siglo XI. Daba 37.000 habitantes para Toledo, 27.000 para Almería y 14.000 en Málaga. Para el siglo XII daba 95.000 a Sevilla, 24.000 a Murcia y 20.000 para Valencia. Otros autores sitúan a Denia entre los 10 y 15.000 habitantes, Badajoz en los 25.000 y a Granada entre 15 y 20.000 habitantes en el siglo XI. Sin embargo, tirón de orejas a los investigadores porque hace falta un trabajo de síntesis actualizado, con nuevas estimaciones de población en base a los avances arqueológicos. En Zaragoza, los hallazgos de los últimos años, como 2 torreones y partes de la muralla islámica, o enterramientos y un arrabal donde no se pensaba que podía haber restos de época de taifas, han obligado a revisar las estimaciones de población. Si antes se hablaba de 25.000 habitantes para Zaragoza del siglo XI, ahora se cree que la cifra más bien estaría en torno a los 50.000. Otro reto es ver qué media de habitantes por hectárea es más ajustada a la realidad de cada ciudad. Hemos visto este coeficiente de 348 habitantes por hectárea, pero Juan Francisco Murillo consideraba que era demasiado elevado y para la Córdoba califal empleaba una horquilla de entre
160 y 315 habitantes por hectárea. En cambio, en base a los registros arqueológicos de 175 viviendas andalusíes, y que se estima una superficie urbanizada para Murcia en los siglos XII y XIII de 85 hectáreas, Pedro Jiménez estimó 506 habitantes por hectárea y una población de unos 37.700 habitantes para la Murcia islámica en su apogeo. Más allá de este baile de cifras, para algo que siempre serán estimaciones, lo que podemos afirmar es que los desarrollos políticos tuvieron una gran incidencia en el auge y declive de las ciudades, y que salvo Córdoba, por motivos obvios, todas las ciudades andalusíes experimentaron un crecimiento en el siglo XI. Sevilla era el doble de grande que en el periodo romano, Jaén se expandió con 3 arrabales, y Málaga se vio ampliamente beneficiada de ser por un tiempo sede califal hamudí. En general se produjo una densificación de los tejidos urbanos de las medinas, de las ciudades amuralladas. Se ocuparon como residenciales espacios antes usados para cultivos urbanos, cementerios o actividades artesanales. Y emergieron arrabales extramuros y más fincas rurales al ir quedando saturadas las medinas. En el periodo de los reinos de taifas, Sevilla debía de ser la mayor ciudad del Andalus, seguida de Córdoba, Zaragoza, Toledo y Almería. Más atrás se encontrarían Valencia, Murcia, Granada y Málaga. Y aún en una categoría más abajo estarían núcleos urbanos como Denia, Jaén y Lisboa. ¡El veredicto! En el veredicto de hoy quiero aplicar teoría de juegos al problema al que se enfrentaba el Andalus tras caer el califato de Córdoba. Los reyes de taifas se encontraban atrapados en un dilema del prisionero. Todos sabían que la restauración de un califato legítimo y fuerte beneficiaría colectivamente al Andalus desde un punto de vista económico, fiscal y militar, pero ninguno estaba dispuesto a ceder su poder individual. Cada taifa actuaba como un jugador racional, que maximizaba su beneficio inmediato, temiendo que reconocer a un califa real implicase subordinarse a otro soberano. Por eso proliferaron soluciones como el falso Hisham II, califas anónimos o invocaciones vagas a figuras lejanas o ficticias. Mecanismos de legitimación simbólica que permitían mantener la ficción del califato sin que nadie tuviera que sacrificar autoridad real. Esta dinámica generó un equilibrio subóptimo, donde todos los actores políticos actuaban racionalmente desde su interés individual. Pero el resultado colectivo era desastroso, sobre todo frente a unos cristianos cada vez más envalentonados. En ese escenario, la entrada de los almorávides fue la jugada de un tercer jugador externo que, al no estar atrapado en esa lógica interna, sí podía imponer coordinación por la fuerza. Al no haber instituciones que garantizasen pactos estables entre taifas ni castigos creíbles para quienes rompieran la cooperación, el sistema colapsó sobre sí mismo. Paradójicamente, fueron esos mismos reyes quienes, incapaces de resolver el juego por sus propios medios, invitaron al jugador que acabaría eliminándolos del tablero. Y con eso, el veredicto termina. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si es así, dale a me gusta y dime en los comentarios qué es lo más interesante que has aprendido en esta entrega. Suscríbete en YouTube o a los 2 podcasts, La Historia de España y Memorias Hispánicas, y evita perderte nuevos episodios uniéndote al servidor de Discord o al canal de WhatsApp. Ayúdame a seguir divulgando con una donación, comprando algo en la tienda, membresías de YouTube o Spotify, o haciéndote mecenas en patreon.com/lahistoriahispana. Anuncio importante para terminar: el mes que viene no habrá nuevo episodio de la serie cronológica. No es que me vaya de vacaciones, sino que ya es hora de abordar el feudalismo. Es un tema tan denso que necesitaré mucha investigación. Además, que no sé ni cuántos episodios me llevará a tratar este tema y qué cosas tratar ya y cuáles puedo retrasar para futuras entregas. Si también me pondré a hablar ya de economía, campo y ciudad, en fin. Veremos cómo lo termino de enfocar, pero seguro que será más de un episodio. Es muy importante hacerlo bien porque hay que asentar unas bases teóricas correctas para entender el resto de la Edad Media. Gracias por tu comprensión y puedes seguir disfrutando de los nuevos episodios de Memorias Hispánicas. ¡Hasta la próxima!